Bien. Bueno, estábamos trabajando, respecto a la clase de mañana, los que tienen clase mañana que me preguntaban recién, uno de los compañeros, qué pasaba con la clase del feriado, nosotros más o menos por cronograma ya tenemos estipulado cuando caen los feriados. ¿Qué quiere decir con esto? Obviamente va a haber una comisión de práctica que se va a adelantar, porque hay una práctica que tiene clases el lunes y clases el jueves, y esta semana tendría los dos horarios. A diferencia de las otras dos comisiones, que no, porque tienen martes y miércoles. Entonces ahí tendríamos el problema del feriado. Lo que vamos a tratar de hacer Hola, es profe, no adelantar discúlpame, demasiado. ¿podés repetirlo de nuevo? Que recién entró. Sí, acá hay una comisión que tiene lunes y jueves. Esa comisión esta semana tendría completa la práctica. Las otras dos comisiones tienen los días miércoles, entonces pierden mañana la clase por el feriado. Lo que hacemos en ese caso es, vamos a tratar de no adelantarnos mucho en la clase del jueves para poder alcanzarlos después la semana próxima, ¿sí? Eso es lo que solemos hacer, tratar de ir regulando, porque si no va a haber dos prácticas que pierden obviamente esa clase, ¿sí? Entonces quédense tranquilos, que la semana que viene van a ir igual todas más o menos parejos. En ese sentido no se hagan drama. Bien, ¿alguien más? Bárbaro. Profe, una pregunta. Yo entré recién. ¿Qué es lo que está explicando usted? Debe ser la cuarta vez que lo digo. Basta, no entren más. No, que mañana es feriado y pierdan la clase, eso decía. Que se queden tranquilos porque hay una sola práctica que va a tener esta semana, que es la del jueves. Así que bueno, trataremos de ir más lentos en la del jueves. Así ustedes los alcanzan la semana próxima. Eso es lo que estaba diciendo. ¿En la del jueves seguirán con funciones o ya van a arrancar con otra cosa? No. Hoy ya arrancamos la parte 2 de funciones. Y Ah, el ok, jueves ok. seguiría, sí, el jueves suponemos que estiraremos un poquito más para no avanzar, porque si no nos queda una comisión como un poco más adelante. ¿Sí? Supongo que seguiremos trabajando con la parte B. Bien. Valen, por las dudas te digo, no es el tema de las cámaras que se trabe. Tiene que ver más que nada con un tema de conexión. Porque yo he dado clases hasta con 200 personas con las cámaras casi todas prendidas y no hay dificultades. Debe ser tu conexión. No es el problema de que estén visibles. Bien. No hay problema. Yo por las dudas, porque quizás a uno le queda más cómodo con la cámara prendida y bueno, por eso lo aclaré nada más. Bien. Bueno, arrancamos entonces. Estuvimos trabajando estas últimas clases con la práctica 1, parte 1, parte A. ¿Sí? La empecé yo en la primera clase que tuvimos y después la continuaron en la otra clase con la profe Claudia, el miércoles pasado. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la parte B. O sea, si hay alguna duda o alguna consulta de algún ejercicio de la parte A, obviamente lo podemos ver. Pero más allá de eso, lo que vamos a hacer es arrancar directamente con la parte B, porque los ejercicios que quedaron son ejercicios que ustedes deberían hacer y de última consultar en el caso de que algo no salga. ¿Sí? No sé qué tanto hicieron, Profe, pero la idea es esa. discúlpame, Siempre hacer algún ejercicio. ¿te puedo consultar después por privado sobre la Me lección? hacen reír. Sí, obvio. Eso si querés al final, así no cortamos ahora la clase, si te No, parece. después te mando ¿Sí? por privado. Listo, gracias. Ah, bueno, mandame un mensajito, no hay problema. Dale. Bien. Bueno, ¿cómo fueron con la parte A? ¿Pudieron hacer algo? ¿No hicieron nada? ¿No hay dudas? Hay una Sí, duda. la parte A sí. Tengo con la Dudas hay 119. muchas, sí. Ya si nadie tiene Hay dudas, mirá. bastante, sí. Hay. Yo no entendí nada. Qué problema ese, ¿eh? Problemón. Algo Bastante debe largo. haber entendido. Lo que yo hice lo tenía que haber entendido. Yo hice como 3 ejercicios de la guía. Se me complicó con BDX, dice Tiziana. A ver. Ubíquenme. Ya que somos varios acá, les voy a hacer un pedido antes de arrancar con los ejercicios. Cuando ustedes mandan algún mensaje o algo en el foro, traten de ser claros con lo que van a preguntar. Algunos pedían cambio de comisión y decían, profe, me quiero cambiar a la del martes a las 8 horas. Piensen que había 30 personas queriendo cambiarse de comisión. Entonces, ¿de qué materia estoy hablando? Porque yo no doy solo esta materia. Entonces no sé si eran de acá, si eran de elementos, si eran de álgebra, de dónde habían salido.
de qué materia soy, en qué comisión estoy, a qué comisión me quiero mover, ¿no? Ahora ya hicimos los cambios, pero estoy poniendo un ejemplo. Cuando ustedes van a hacer alguna consulta sobre algún ejercicio, lo mismo. ¿De qué materia es? ¿Qué ejercicio estoy consultando? ¿De qué práctica? Porque ahora estamos en la práctica 1, pero cuando vayan por la práctica 5, algunos van a estar en la 1 y otros van a ir por la 5, ¿no? Entonces traten de ser lo más claros posible, porque si no es imposible contestar ese tipo de mensajes, ¿sí? Para todas las materias, no solo para esta. Bueno, a ver cuál es la función b de x. Busquémosla. Señor. Mira, los cambios de comisiones los tenemos que hacer lo más rápido posible. Si vos te querés cambiar y no me avisaste, tratá de, en lo más breve que puedas, no sé, terminada la clase o mañana temprano, de mandarme un mensajito con todos los datos, así yo ya pido el cambio. Pero traten de que sea rápido. En guaraní, ¿vos qué te querés cambiar? ¿De teoría o de práctica? De práctica. Bueno, en guaraní está todo eso. Y si no, me mandás un mensaje y me preguntás. Así yo te puedo orientar con los horarios. Yo mis horarios los tengo que preguntar bien los de la profe Claudia, que no sé si me los acuerdo, pero si no los encontrás en guaraní, mandame un mensaje y yo te guío. ¿Sí? Perdón, ¿cómo sería eso de cambio de práctica? Yo pensé que era solamente un cambio de comisión, que cambiaban todos los horarios, teórico, práctico, todo. No, la teoría va por un lado y la práctica va por el otro. Vos tenés un horario de práctica y tenés horarios de teoría. Podés cambiarte de una sola cosa, digamos. Pero en realidad los cambios, chicos, tienen que ver sobre todo con superposición de materias, no es que se pueden cambiar porque... Sí, claro, entonces yo para cambiarme tendría que mirar la superposición que tengo a ver si es práctica o teórica. Y ahí tengo que decir el cambio que quiero. Claro, exacto. Vos me decís, mira, yo estoy anotada en la práctica 3, teoría 1, y me quiero pasar a la práctica tanto, teoría tanto. Entonces yo te pido el cambio. Mando el mail a oficina de alumnos y ahí nos hacen el cambio. ¿Sí? Pero puede ser que te cambies solo de teoría, que la práctica la mantengas. Eso depende de tus horarios, cuál es el horario que se te superponga. Eso mírenlo ustedes. Hubo varios problemas con varias materias. Una fue química, había otra también que andaba dando vueltas ahí, entonces, bueno, algunos pidieron cambio de comisión por ese motivo. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Los ejercicios de las guías, Sí. de la guía, la parte A, ¿vamos haciendo hasta cuál? ¿O todos? Mira, la parte A ya tendrían que tenerla hecha, porque yo hoy arranco con la parte B. Ah, joya. De todas maneras, a ver, las prácticas no se borran, las prácticas quedan ahí, o sea que vos la vas haciendo en el tiempo que tengas. Lo que yo te aconsejo es que no te atrases demasiado, porque fíjate a la velocidad con la que vamos. Entonces, capaz que la semana que viene ya estamos con la 2, y la otra semana ya estamos con la 3. Entonces, traten de ir resolviendo lo máximo que puedan por semana. Eso es lo más aconsejable, de no extenderse demasiado para no atrasarse después. Bueno, gracias. De nada. Bueno, a ver, el ejercicio 1, la función b de x. A ver de qué ejercicio me está hablando este niño o niña. La función 2 más x sobre x al cuadrado menos 4. ¿Tiziana? Muy bien. Bueno, se alborotaron los perros. B de x igual 2 más x sobre x al cuadrado menos 4. Bueno, de esa función lo que había que sacar era el dominio, los ceros, la ordenada del origen. Esas tres cosas nada más, o sea, y después decía utilizar el programa máxima, bueno, si querían graficarla, ¿no? No sé qué tanto están usando máxima, no sé si alguno lo descargó, eso ya depende de ustedes si lo están usando o no. Pero la consigna lo que pide hacer a mano es dominio, ceros y ordenada. Eso es lo que tenemos que sacar. Bien. Vamos entonces con esta. Esta es una función racional. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales menos el 2 y menos 2.
Muy bien, señor. Todos los reales menos el 2 y el menos 2. ¿Por qué motivo? Porque esos dos valores anulan el denominador. Voy a tratar de aproximar esto porque me parece que ven medio nublado, si no me equivoco. Bien, todos los reales menos el 2 y el menos 2, porque son los valores que anulan el denominador. Y en una función racional no puede dar 0 la parte de abajo, ¿no? Bien, para sacar la ordenada al origen, ¿qué hacemos? Reemplazamos la X por 0. Exactamente, reemplazamos a la X por 0. Hacemos B de 0. Y nos queda 2 arriba y menos 4 abajo. Menos 1/2. Arriba me queda 0 más 2 y abajo me queda 0 al cuadrado menos 4, es decir, menos 4. Y para las raíces, ¿qué hay que hacer? Igualar a 0. Igualar a 0. 2 más x dividido x al cuadrado menos 4 es igual a 0. El denominador lo paso multiplicando para el otro miembro, me sigue quedando 0, porque me queda 0 por toda esa expresión. Y después me queda que x es igual a menos 2. Una pregunta. Sí. ¿El 1/2 es menos 1/2 o es menos 1 sobre 2? Profe, ¿qué sacaste ahí? Es lo mismo menos 1/2 o menos 1 sobre 2. Inclusive es lo mismo que menos 0,5 también. Profesora, ¿qué es lo que sacaste ahí? Acá último las raíces. Ah, listo. Igual Gracias. no sería raíz, ¿no? Igual a ¿O eso sí? iba. Sí, no me dejaron terminar. Ah. Justo me salió con la pregunta. A ver, la definición de conjunto de ceros o de raíces me dice que para que un número sea raíz, además de anular la función, tiene que estar en el dominio. Porque yo acá estoy diciendo, esta función se anula cuando x es igual a menos 2. Sí, pero el dominio, ¿cómo se va a anular ahí? Si no es un punto que pueda tomar la función. Entonces eso está bueno y hay que aclararlo siempre. Más allá de que yo iguale a 0 y me dé este resultado, esto no es una raíz. ¿Por qué no es una raíz? Porque no pertenece al dominio. ¿Lo puede volver a repetir, profe, porque se me trabó? Sí, lo que decía es que la definición de raíz de una función dice que las raíces son aquellos valores del dominio para los cuales la función vale 0. Y entonces en este caso esta no puede ser una raíz porque no está en el dominio de la función. Fíjate que el dominio son los reales menos el 2 y el menos 2. O sea que hace que la función sea igual a 0, pero no puedo decir que sea una raíz, porque obviamente en el gráfico no podría marcarla directamente, ya que no pertenece al dominio. Por eso lo Profe, agregué acá. yo no entiendo cómo se saca el dominio. No me acuerdo cómo se sacaba. El dominio depende del tipo de función que sea. Si es una división, una función racional, como en este caso, no puede dar 0 la parte de abajo. Porque si da 0 la parte de abajo, no podés dividir por 0. Por eso pusimos todos menos el 2 y el menos 2. Fíjate que si vos a la x la reemplazás por 2 o por menos 2, te queda 0 en el denominador. Y eso no Ahí puede entendí. pasar en la división. De nada, señor. Bien, igual no te la pide la imagen, Tiziano, ¿sí? ¿Para qué quieres sacar la imagen? Dominio. Ah, sí, tenés razón, la pide. Bueno, para sacar la imagen lo que tenés que hacer es graficarla. Y para graficarla, lo que te dice ahí el ejercicio es que vos tenés que usar el software, tenés que usar Máxima para dibujarla. Porque hay algunas de esas funciones que aparecen ahí que son muy complicadas de dibujar a mano. Por eso la recomendación es, si sabés usar GeoGebra o sabés usar Máxima, hacerla con un graficador. Esta es una función racional igual, no es demasiado complicada, pero hay algunas feas en ese ejercicio para hacer a mano. ¿Sí? Si querés, la dibujamos y la sacamos de ahí. A ver, abramos Máxima, para que ustedes vean el gráfico. Díganme si ven ahí la pantalla. Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, para graficar tengo que ir acá, donde dice tramado. Tramado en 2D,
e ingreso la función. Esperen que voy a correr esto porque no veo el cuadro. Ahí estamos. La función en este caso es 2 más x. Voy a poner lo de arriba entre paréntesis y lo de abajo entre paréntesis para separar el numerador del denominador. Y la división se indica con una barrita inclinada, que es esa que acabo de hacer ahí. Abajo sería x al cuadrado menos 4. Esto acá, de 5 a menos 5, eso lo que me indica es qué parte del gráfico voy a ver. O sea, me lo encuadra entre esos valores, eso es lo que hace. Ustedes le ponen el valor que quieren ahí. Yo le voy a poner lo mismo para que quede cuadradito y le doy a aceptar. Máxima va a pensar un ratito y me va a devolver el gráfico de esa función. Ahí estamos. ¿Lo ven? Bien. Bueno, la imagen son los valores que toma la y, la variable dependiente, o sea que tengo que mirarla sobre el eje vertical. ¿No? ¿Cuál es el único valor de y que no está tomando esa función? Hay uno solo que no toma. El 0. El 0, porque fíjense que en el 0 tiene una asíntota horizontal en el eje de las x, entonces eso significa que la función nunca llega a tomar el valor 0. O sea que la imagen ahí serían todos los reales menos el 0. Siempre Perdón, sobre el eje y. Perdón, porque justamente eso es lo que yo había sacado, pero en las respuestas de la guía aparece reales menos el 0 y menos un cuarto, y ahí me Sí, desconcertó. ahora te comento por qué es eso. Ahora lo vemos. Yo tenía esa misma duda. Bueno, ahora lo aclaramos eso. Sí. Tiene una razón de ser eso. Ahora vemos por qué. ¿Puede ser que sea el número que corresponde a menos 2? Claro, La coordenada. porque Ahí está. miren, el dominio eran los reales menos el menos 2 y el 2. Nosotros estamos viendo acá que esa función tiene una asíntota horizontal ahí en el 0. No está marcada, pero tiene también una asíntota vertical en el 2. No está hecha con línea porque máxima no la hace, pero sí, si uno mira la forma de la función se da cuenta. Entonces, yo sé que al 2 no le corresponde ningún valor porque tengo la asíntota ahí. Pero lo que pasa es que esa función tendría que tener un puntito vacío, que máxima tampoco lo dibuja. Ese es el garrón. Máxima lo mejor que hace no es dibujar. Si ustedes lo hacen con GeoGebra, por ahí lo van a ver con mayor detenimiento, esto que yo les estoy mostrando. Ese gráfico, cuando x es igual a menos 2, a la altura del menos 2, debería tener un puntito vacío, un puntito de discontinuidad. Y fíjense, si yo a la x le doy el valor menos 2, o le daría el valor menos 2, ¿qué me devuelve la función? Si yo la reemplazo ahí, ¿qué me devuelve cuando reemplazo por menos 2? Un error. 0. No. 0. 0 y abajo 0. terminación, ¿no? Significa de alguna manera que no existe. Ahora, ¿esa función no se puede simplificar de alguna forma? ¿No puedo encontrar alguna expresión equivalente de esa función? Sí. ¿Cómo sería? ¿Qué puedo hacer? Tenés que ¿No sería 2 sobre x menos aplicar 4? una distributiva. ¿De qué otra forma puedo escribir x cuadrado menos 4? X cuadrado. X más 2 por X menos 2. X más 2 por x menos 2, porque es una diferencia de cuadrados. Y ahí se simplifican cosas. Y la función me queda 1 sobre x menos 2. ¿Qué pasa si reemplazo ahí por menos 2? ¿Cuánto me da? Menos 4. ¿Menos 4 o no? Menos un cuarto. Claro. 1 y menos 4 abajo. Menos Sí, un sí. cuarto. ¿Sí? Entonces, ese punto, que es menos 2 de x y menos un cuarto de y, es un punto de discontinuidad, se le llama. Un punto vacío en el gráfico de la función. Y por lo tanto, este valor de y tampoco va a estar en la imagen, porque es un valor de y que la función no estaría tomando. ¿Sí? Por eso está marcado como solución todos los reales en la imagen, menos el 0 y el menos un cuarto. Y ahora, te hago una pregunta, profe. ¿Vos Sí. cómo te podés dar cuenta cuando hay un punto de discontinuidad y cuando no?
Porque Bien. después estuve mirando yo haciendo algunos ejercicios, pero no, o sea, no, en las soluciones no aparecía otro, digamos, otro Mirá. punto de discontinuidad. Te explico. Vos acá te vas a fijar siempre en el dominio de la función. El dominio de la función es fundamental. Vos tenés un dominio que son todos los reales menos el 2 y el menos 2. En el gráfico, cuando vos mirás el gráfico de la función, ves que esa función en el 2 positivo tiene una asíntota vertical. En el otro punto tiene que tener algo, porque la función, vos indicando este dominio, estás diciendo que la función no existe ahí. Si no tiene una asíntota, es porque tiene un punto de discontinuidad. Ah, listo. ¿Sí? Esa es la manera. Entonces, en este tiene una asíntota vertical. En este tiene un punto de discontinuidad seguro, porque tiene que tener algo que te indique que la función no existe. Genial. ¿Está? Genial. Siempre desde el Gracias. dominio. Sí, sí, sí. De nada. Muy bien. ¿Por qué cuando sacás la raíz desaparece x al cuadrado menos 4? Y porque la paso multiplicando, bueno, la borré, pero cuando vos pasás la expresión del denominador multiplicando para el otro lado, te queda 0 por todo eso. Y es 0. Por eso desaparece. No sé quién me estaba preguntando. Ah, Eros, ahí está. Bien, de nada, Eros. Bueno, listo con la b de x entonces. ¿En qué otra teníamos problema del 1? Así Yo la tuve vemos problemas rapidito. En el WX, ahí donde dice 2 seno de x menos 1. Muy bien. Perfecto. La trigonométrica. Las trigonométricas son el mal de muchos. Sí, yo nunca di el tema y me puse a mirarlo, pero, o sea, entendí el tema, pero no sabía cómo resolver la ecuación, cómo resolver la función. Bien. 2 seno de x menos 1. Pude sacar la intersección con el eje de ordenada y el conjunto de 0, pero después no, el dominio de la imagen, no, nada. Igual Bueno, no el sé si dominio no. es fácil de estas. El dominio de la función trigonométrica es todos los reales. Ahí no tenés vuelta. O sea, no hay problema porque el dominio de todas las trigonométricas es el mismo. Y después, para sacar, ¿qué me dijiste? ¿La imagen? Sí, imagen, intersección de eje de ordenada y conjunto de 0. Bien. En la imagen, vos la podés dibujar para sacar la imagen, pero si no, lo que podés hacer es lo siguiente. Este 2 que está multiplicando acá adelante del seno, te cambia lo que se llama la amplitud de la función. La función seno de x se mueve entre menos 1 y 1. Tiene amplitud 1, se dice. Y si le agrega el 2, se mueve entre menos 2 y 2. Se mueve entre menos 2 y 2. Eso ya te cambia la imagen, porque vos imaginate que en el eje Y estás viendo otra cosa. Y además, esta función se mueve un lugar para abajo. O sea que si vos la imagen la tenías entre menos 2 y 2, cuando se mueve todo un lugar para abajo, ¿de dónde te queda? Menos 3 y 1. Menos 3 y 1. Menos 3, 1. Genial. Exactamente. O sea, y ahí no la tenés que dibujar, así no te la complicás. Si no, la otra es dibujarlo y lo ves clarito. Porque las funciones trigonométricas en cuanto a la imagen son bastante claras en cómo quedan Sí, dibujadas. también me ayudé un poquito con GeoGebra, viste, miré las 3 funciones trigonométricas y me fui guiando por medio de las transformaciones, pero igual me quedé confundido. Yo les aconsejo igual que todo lo que sea gráfico lo hagan con GeoGebra, que dibuja más lindo. Máxima Claro, los hace, pero la verdad que a veces les faltan algunas cositas. Y después todo lo que sea cálculo, que ustedes ven que GeoGebra no lo haga, bueno, tienen la otra herramienta para hacerlo, porque Máxima en la parte de cálculo es mucho más fuerte que GeoGebra, pero no en la parte gráfica. Así Profe, que, te hago una pregunta. sí. Porque yo no pude asistir a la clase de práctica anterior. Entonces, ¿cuándo te das cuenta cuándo es trigonométrica y cuándo no? Trigonométrica tiene que aparecer el seno, el coseno o la tangente, que ustedes casi no la van a trabajar, así que seno o coseno tiene que tener. Listo. Muchas gracias. Cuando tiene esas dos razones trigonométricas es porque es una función trigonométrica. Profe, ya que estamos, ¿podemos sacar ahí los ceros y todo eso? Porque no me acuerdo cómo eran. A ver, la ordenada me queda 2 por el seno de 0 menos 1 es igual a 0. El seno de 0 es 0. Por 2 es 0.
1. Y menos 1, menos 1. Esa es la ordenada. No sé por qué le puse un 0 acá. Menos 1. W de 0. Bien, W de 0 igual a 1. Esa es la ordenada. Y las raíces les va a El pasar seno, que las... Sí, perdón. perdón. ¿El seno tranquilamente lo podemos hacer con la calculadora? Sí, Ah, listo, listo, lo que listo. tienen que tener cuidado con la calculadora, te voy a explicar qué es. Sí. En este caso, el seno de 0 no hay problema, lo escribís igual. Pero los ángulos a veces se suelen escribir con pi. Vieron que uno puede escribir, no sé, un ángulo de 90 grados, lo puede escribir como pi dividido 2, pi sobre 2. Ese pi de ángulo no es el mismo pi que tiene la calculadora. El pi que marca la calculadora es el que vale 3,14 aproximadamente. Entonces, siempre que yo quiero calcular un seno, el ángulo tiene que estar en grados. O sea, que si a ustedes en algún momento les quedara el seno de pi, ese ángulo lo van a tener que escribir en grados y después recién en grados lo ponen en la calculadora. Porque si no da otra cosa. Cuando son números sin pi, es fácil porque lo pongo así tal cual y no pasa nada. El tema es cuando tengo el seno o el coseno de un ángulo que está escrito en el sistema circular, es decir, con pi. Ahí es donde hay que tener cuidado porque no es el mismo pi del que hablaron, de que ustedes conocen. ¿Y ahí ¿Sí? cómo se hace, profe? Claro, tenés que tener en cuenta que el pi, cuando uno trabaja con grados, es equivalente a un ángulo de 180 grados. Entonces, si vos tenés que hacer el seno de pi, ponés seno de 180 en la calculadora. Ah, listo, Si listo. tenés que hacer el seno de pi sobre 2, 180 dividido 2 es 90, entonces pones seno de 90. Lo pasás Sí, a sí. grados ya. ¿Sí? Listo. Esa es la manera. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, estábamos viendo lo de los ceros. Los ceros de las funciones trigonométricas en general son infinitos. Porque ¿cuál es la gráfica de una función trigonométrica? Hace así, son curvas que se repiten, claro, son ondas que se repiten indefinidamente, infinitamente. O sea que ustedes van a poder encontrar algunos, no sé cómo estará escrita en la solución, porque la verdad que no la miré, no sé si alguno la miró, pero lo que se puede hacer cuando son infinitos ceros es buscar alguna fórmula que los represente. Yo, para que ustedes se queden tranquilos, lo que puedo decir es que cuando les pidamos los ceros de una función trigonométrica, es bastante normal que no les pidamos los ceros en todo el dominio de la función, sino en una parte. Por ejemplo, decime cuáles son los ceros de esta función entre 0 y 2pi. Entonces no van a ser infinitos, van a ser solo algunos, para que ustedes los puedan nombrar solo a los que corresponden a ese intervalo. No es este caso. Sí. Acá en la solución tira en la WX pi dividido 6 más 2 k de pi, y después dice 5pi dividido 6 más 2k de pi. Sería 180 dividido 6. Claro, exacto. Sí, por ahí dice, bueno, por ejemplo, por ahí dice con pi perteneciente a los enteros. Puede ser con también K, o no. con K perteneciente Con a los K enteros. perteneciente. Sí, con K Porque perteneciente. sería la cantidad de veces que se repite 2pi, sería, por así decirlo. No, claro, esto se escribe cuando las raíces son infinitas, porque lo que se hace es, uno busca algunas y después dice, bueno, por ejemplo, seguramente pi sobre 6 les da una raíz. Pero ¿qué pasa? Sí. Hay infinitos ángulos, porque el ángulo se ubica en una circunferencia, y yo puedo dar las vueltas que quiera en esa circunferencia, y me voy a seguir encontrando con el mismo ángulo, pero que tiene otra medida. Es decir, a ver, supónganse que yo quiero sacar los ceros acá, para que me terminen de entender. 2 por el seno de x menos 1 igual a 0. Igualo la función a 0. Paso el 1 y paso el 2 dividiendo. Me queda que el seno de x tiene que ser un medio. Ustedes ahí van a ir a la calculadora y van a sacar cuál es el ángulo que tiene seno un medio. Eso se hace shift seno de un medio. A ver si alguno lo hace y me dice cuánto da. Shift seno de un medio. 30. 30 medio. Bien. 30 grados es lo mismo que pi sobre 6. Porque 180 dividido 6 es 30. Bien, pero ese es un cero. Una raíz. Y la función tiene infinitas. Entonces, fíjense lo siguiente.
La función trigonométrica seno es positiva en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Eso significa que todos los ángulos que están acá o están acá tienen seno positivo. Por ejemplo, acá empieza el de 0. Acá tengo 90, acá tengo 180, acá tengo 270. Todos los ángulos que están en el o en el segundo tienen seno positivo. Eso significa que en alguno de esos dos cuadrantes, o en los dos cuadrantes, va a haber un ángulo que tenga seno un medio. Uno es el de 30. Uno es el de 30. Pero a ver, si yo doy toda la vuelta acá, me encuentro, doy toda la vuelta y hago un giro. ¿Cuántos grados tiene un giro completo? 360. 360. Cuando me paso de los 360, me vuelvo a encontrar con el mismo ángulo, pero ya no vale 360. Ya no vale 30, perdón. ¿Cuánto vale ese ángulo? Vale toda la vuelta 90. más los 30. O sea, serían... Exacto, 390. 390. Y si... Exacto. Y si doy otra vuelta más, me vuelvo a encontrar con el mismo. Por eso le suman este 2kπ. Estos 2kπ son las vueltas. Si k vale 1, una sola vuelta. Si k vale 2, di 2 vueltas. Si k vale 3, di 3 vueltas. Todos esos ángulos caen en el mismo lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llamaba el qué? No eran del mismo valor. Son ángulos equivalentes, le llaman algunos. No sé si tienen algún nombre en particular. Nosotros le decimos equivalentes. No son equivalentes de medida, pero sí son equivalentes de posición. ¿Sí? O congruentes, podría ser también. Profe, y una Bueno, consulta. sí. La imagen, ¿por qué es menos 3 y 1? Bien, ahora volvemos con la imagen. Déjame cerrar esto. Dale. A ver. Entonces, ahí tenemos los de 30 más todas las vueltas que yo quiera dar. ¿De dónde sale este 5/6 de pi? Bueno, yo les dije que en este cuadrante, como el seno es positivo, tiene que haber otro ángulo con seno un medio. ¿Cómo saco ese ángulo que pertenece al segundo cuadrante? Porque la calculadora no me lo devuelve. Entonces, ¿estamos de acuerdo que un ángulo que esté ubicado acá es más chico que 180 grados? Y es la primera vuelta, sí. Más chicos, ¿eh? Bien, si es la primera vuelta, muy bien tu respuesta. Si es la primera vuelta, sí. Bien. Entonces, para sacar el ángulo que está acá, lo que yo voy a hacer es, a 180, para no pasarme, le voy a restar 30. 180 menos 30. ¿Cuánto me da eso? 150. 150. 5/6 de pi es 150. Si ustedes hacen 5/6 por 180, lo voy a anotar en el lugar donde se vea. 180 menos 30 es 150. Y eso es lo mismo que 5/6 de pi. Y los dos te dan un pi. O sea, los dos sumados te dan un pi, que es 180 grados, digamos. Sí, sí, exacto. Los dos sumados te dan un pi. Bueno, y después, ¿por qué le sumo el 2 más 2kπ? Por lo mismo que el anterior. Si yo sigo dando vueltas en esa circunferencia, me vuelvo a encontrar con el ángulo de 150 grados, que ya deja de medir 150, después que di una vuelta o que di 2 vueltas. Por eso se le suma siempre el 2kπ. Eso en el caso de que sean infinitos. Si no estoy sacando las raíces en todo el dominio, las puedo nombrar, porque a lo mejor van a ser 3 o van a ser 4, pero acá son infinitas. Y la forma de expresar las infinitas es esta, sumándole la cantidad de vueltas. Igual, profe, ¿se puede hacer algún... ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no hay...? ¿Cómo? No escuché. Que las raíces están periódicamente puestas, no es que siempre hay un intervalo específico entre raíz y raíz, entonces se puede sacar alguna fórmula si querés sacar todas las raíces. Sí, obvio, se puede sacar alguna fórmula. De hecho, sí, tal cual, exacto, eso se puede hacer. Lo que pasa es que cuando son... El hecho de la fórmula es para cuando las raíces son infinitas, obviamente las raíces se repiten
en cierto periodo, entonces obviamente eso me da la pauta de cómo puedo escribir la fórmula. Pero bueno, de todas maneras no es lo más fácil que tienen las funciones trigonométricas el tema de expresar las raíces en forma general. Bueno, ahí tenemos entonces por qué aparece el más 2kπ. ¿Está? Siempre que sean infinitas van a tener que escribirlo de esa manera. Bueno, y alguien me preguntó de la imagen recién. La imagen, lo que yo le decía hoy al compañero, era que como la función es 2 por seno de x menos 1, el razonamiento que hicimos es, seno de x se mueve entre menos 1 y 1. La función seno está siempre entre menos 1 y 1. Este 2 que está acá te amplía la función. Eso significa que te la lleva hasta el 2 y hasta el menos 2. Ahí la imagen sería entre 2 y menos 2. Pero después se mueve un lugar para abajo, porque este 1 te indica que la función se mueve completa un lugar para abajo. Entonces, si estaba entre menos 2 y 2 y vos la moviste un lugar para abajo, ahí es donde empieza a quedar entre menos 3 y 1. Baja todo un lugar. Si del menos 2 al 2 bajás todo un lugar, te queda este intervalo. Ahí hicimos la deducción de la imagen. Y si no la dibujás, dibujás la función con máximo, con GeoGebra y te mirás. Y mirás la imagen, ¿no? Si no te das cuenta haciendo así la deducción en el aire como yo la acabo de hacer. Pero bueno, nosotros la dijimos así, la pensamos de esa manera. Bien. Bueno, perfecto. Sí, las funciones trigonométricas tienen como un tratamiento aparte. Es decir, si no las conocen, les aconsejo lo mismo que le decía al otro grupo el otro día. Está el material teórico de función trigonométrica y de todos los tipos de funciones. Léanlo y conózcanlas, porque son funciones que no se trabajan demasiado en la escuela secundaria y son funciones que necesitamos conocer acá. Entonces, dedíquense un tiempo a analizarlas porque no son funciones fáciles. En cualquier libro de sexto de la secundaria están, pero no son funciones sencillas. Entonces pónganse a verlas. ¿Sí? En el taller de ingreso las trabajamos, pero bueno, no sé cuántos estuvieron en el taller. Por eso, Igual eso es depende relativo, de la ¿no? carrera, porque ponerle los de ingeniería informática tuvimos fundamentos de sistemas de otras organización materias, e sí. introducción a los algoritmos. Claro, por eso no todos tuvieron matemática porque dependía de la escuela, sobre Claro. todo, de qué escuela pertenecía a la carrera que estaban haciendo. Pero bueno, el material está subido para que ustedes lo puedan leer desde ahí. Bien. Bueno, vamos a la parte B. Voy a dejar máxima abierto porque después lo vamos a usar, a lo mejor. Bien. La parte B de esta guía número 1 tiene que ver con algunos conceptos que seguramente no los han visto en la escuela secundaria porque no son tema de la secundaria. ¿Sí? Función trigonométrica sí lo es. A veces no lo ven porque no llegan con el programa. Pero esto que vamos a trabajar ahora les va a sonar totalmente nuevo porque no se trabaja en la escuela secundaria, no es un tema de secundaria. Lo que vamos a ver ahora en la parte B se llama clasificación de funciones. Clasificación de funciones. Las funciones, además de por su tipo, ¿por qué hay una clasificación de funciones que ustedes conocen? Si yo les digo, ¿qué tipos de funciones hay? Me dijeron en la primera clase, lineal, cuadrática, racional, exponencial. Esa es una clasificación de las funciones. Me dice de qué tipo es la función. Hay otra característica u otra manera de clasificar las funciones que es esta que vamos a ver ahora. Las funciones pueden ser de tres tipos. Pueden ser, bien, exactamente, eso mismo. Que seguramente Juan Pablo ya les habló en alguno de sus videos y que Silvia lo debe haber mencionado en la clase, ¿no? Inyectivas, sobreyectivas
Las sobreyectivas también se pueden llamar suryectivas, por si lo ven en algún libro escrito de esa manera, para que sepan que es lo mismo. Y biyectiva. Biyectiva. Muy bien. Un nombre que le gusta a todo el mundo, a todos le gusta decir biyectiva, biyectiva, biyectiva. Después veremos qué, pero a todo el mundo le gusta la palabra, no sé por qué. Es una palabra que atrae. Bueno, vamos a arrancar por la inyectividad. ¿Cuándo puedo decir que una función es inyectiva? Es la prohibición de que una función repita imágenes. Bien, bueno, ¿qué definición? No es la definición formal, pero es una buena definición. Bien, decimos que una función es inyectiva cuando a cada valor del dominio le corresponde uno diferente en la imagen. Uno distinto en la imagen. Voy a cargar el fibrón porque no se ve. Como bien decía el compañero, significa que tienen prohibido los valores repetir la imagen que les corresponde. ¿Sí? A cada valor del dominio que yo tome le corresponde uno único y distinto en la imagen. Ejemplo de alguna función inyectiva. X cubo. Una función lineal, por ejemplo. Una función lineal, la función x cubo, que por el bien dijeron por ahí. Esas son inyectivas. Ejemplos. Podría ser 2x más 1. Sí, esa es lineal también, ¿no? Así que entran dentro de esta categoría. La exponencial también, ¿no? Exponencial. Muy bien. Hay una propiedad muy importante que me sirve para las racionales, dice Tiziana. Ojo con las racionales, no todas, pero sí algunas. Hay una propiedad que me sirve mucho para determinar si una función es inyectiva o no. Hay una propiedad que dice que si una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, entonces es inyectiva. Estrictamente significa que es creciente en todo el dominio o es decreciente en todo el dominio. Por eso, la función x cubo o la función, bueno, una función exponencial que crece siempre o decrece siempre, esas son inyectivas. Es una buena clave para usarla en estos casos. Y si no, lo que puedo hacer es mirarla gráficamente a la función. Uno se da cuenta, ¿no? Esto de que a cada valor de x le corresponda uno diferente de y. ¿Cuál sería algún ejemplo de una función que no sea inyectiva? X cuadrado. Cuadrática. Bien. ¿Una parábola? Una parábola. X cuadrado, por ejemplo, no es inyectiva. La logarítmica. Las logarítmicas sí son inyectivas. Las polinómicas. Bueno, depende qué polinómica, porque la cuadrática también es una polinómica. La módulo tampoco es. La módulo no es. La de módulo tampoco es, exactamente, porque las gráficas de módulos son como una especie de Las B corta. trigonométricas. Las trigonométricas tampoco son inyectivas, por esta periodicidad que tienen, que hace que cada valor de x repita en algún momento el mismo valor de y. Bien, eso es lo que me dice la Perdón, ¿me definición de- repetirías cuáles serían las clasificaciones de las funciones? Anoté solamente inyectiva. Inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Gracias. De nada. Bueno, ¿cuándo una función es sobreyectiva? Cuando los elementos Cuando abarca todo el eje Y. Uf. del codominio tienen preimagen, si no. Bueno, una mezcla de todo eso. O sea, que una función sea sobreyectiva significa que el codominio de la función coincide con la imagen de la misma.
No termino de entender el codominio. Es el conjunto de llegada, sí, pero ¿cuál es la diferencia con la imagen? Muy bien, muy buena pregunta. El codominio, lo único que tiene de bueno, no es algo que uno pueda calcular. El codominio es un conjunto que ya está preestablecido y que viene definido con la función. Se dice que el codominio es el conjunto de valores que podría llegar a tomar la variable dependiente. Por eso generalmente es el conjunto de los reales, porque es como un conjunto ficticio, es el conjunto de valores que podría llegar a tomar la función. No hay que preocuparse mucho por el codominio, porque el codominio es algo que a ustedes se les va a dar, se les da de antemano, ya calculado, no es algo que ustedes puedan sacar como la imagen, ¿sí? Cuando uno define una función, vieron que las funciones generalmente se definen así. F que va de un conjunto a otro conjunto, tal que, y acá me da la fórmula, no sé, x al cuadrado, por ejemplo. Esa manera de definir una función, lo que está haciendo es diciendo que este es el dominio de la función y que este es el codominio. Por eso a veces uno le dice conjunto de partida y conjunto de llegada. El conjunto de partida, desde donde sale la función, es el dominio, y el conjunto hacia donde llega es el codominio. Pero me lo dan. Está definido de antemano, no es algo que uno tenga que sacar. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre la imagen? Que era lo que me preguntaban. A ver. Supongamos que yo tengo acá un conjunto de partida y un conjunto de llegada. La función va de acá hasta acá. Y yo acá tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Acá tengo el 8, el 9, el -2, el 7, el 6, el 10. Este va con este va con este va acá y este va acá. ¿Cuál sería la imagen ahí? 8, -2, 9, 6. El dominio ya sabemos que es todo ese, ¿no? Me faltó el 5 acá, que lo voy a unir con alguien porque no puede quedar sola. Lo voy a unir ahí con el 10. El dominio es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿La imagen cuál es? 8, 9, -2, 8, 6 y 10. Bien, muy bien. El resto, que está en el conjunto de llegada, el resto, además de los valores que pertenecen a la imagen, forman el codominio de una función. O sea, si uno tuviera que decir ahí cuál es el codominio, tendría que mencionar a todos. Al 8, al 9, al -2, al 6, al 7, al 10. A todos. Entonces, Todos los elementos del conjunto. Sí. Si las imágenes son los reales, el codominio es los reales y los complejos, porque es lo que le sobra. No, porque estas son funciones de variable real, las que están trabajando ustedes. O sea que el codominio más de los reales no va a ser. Como máximo los reales. La imagen son los valores a los cuales le corresponde un valor de X. Esa es la imagen, exactamente. Y además, todos los elementos que están en el conjunto de llegada, tengan preimagen o no, forman el codominio. Como en este caso. Todos estos, B es el codominio de la función. La imagen es un subconjunto del codominio. Pueden coincidir, a lo mejor le llega flechita a todos, pero puede ser más chica también que el codominio. ¿Sí? Esa es la diferencia. La imagen es un subconjunto del codominio. Recuerden de todas maneras que el codominio siempre me lo van a dar. Me van a decir, vos vas a trabajar con este codominio. Si no me aclaran nada, el codominio se supone como el conjunto de todos los números reales. Así que no es algo que ustedes vayan a calcular. ¿Sí? Porque es como un conjunto máximo de valores el codominio. Entonces no es algo que yo pueda estipular o que necesite armarlo. Me lo van a dar definido de antemano. Bueno, si la imagen y el codominio coinciden, entonces decimos que la función es sobreyectiva. No sería este caso que yo acabo de escribir acá, ¿no? Está claro que ahí el codominio y la imagen no son iguales. Pero si coinciden, ahí decimos que la función es sobreyectiva.
Supongamos que yo tengo esta función. Vamos a la fórmula, porque acá no estamos trabajando con una fórmula, ¿no? Supongamos que tengo esta función. F de R en R, tal que F de X es X a la 2. ¿El codominio de esa función cuál sería? R. Los números reales. R, porque es el conjunto Claro. de llegada, ¿no? ¿Y la imagen? Los reales También. positivos. No, ojo que es una parábola esta, ¿no? Una parábola es en el 0, o sea que la imagen es del 0 para arriba. O sea que esta función es sobreyectiva. Sí, No. eso es- No. Y no coinciden, No, no. ¿no? Bien, no es sobreyectiva. O sea que para estudiar la sobreyectividad, lo que ustedes van a hacer es sacar el conjunto imagen nada más, porque el codominio ya va a estar ¿Cómo dado de sacó la antemano. imagen, perdón? Profe, ¿por qué 0 para arriba y no los reales? La imagen de la función x cuadrado es una parábola con el vértice en el 0, 0. Así. Así. Entonces del 0 para arriba, la imagen. No es todos los reales, porque la parte negativa del i no la toma la función. Si la x fuese negativa, y sí sería de 0 para menos infinito. Claro, si fuera menos x cuadrado, sí. Ahí sí sería la parte de abajo. Exacto. Pero en este caso es la parte, la parábola hacia arriba, cóncava hacia arriba. Sería entonces, como para ubicarlas más o menos rápido, las funciones que tienen restricciones a la imagen no son sobreyectivas. Las funciones que tienen restricciones a la imagen depende del codominio. Ok. Porque si yo acá te hubiese puesto como codominio vos me vas a decir, sí, es sobreyectiva. Bien, bien, bien. ¿Sí? Depende de cómo esté definido el codominio. Si el- O sea, Exacto. a cada valor del codominio le corresponde por lo menos uno del valor de dominio. No, solo uno. Uno, porque si no, no es función. Ojo Claro, con claro, eso. sí, perdón, ¿no? por lo menos. Tienen que estar, todos los valores de i tienen que estar ocupados, digamos, para que sea sobreyectiva. A la función, todos los valores del codominio le tiene que llegar algo del dominio. Porque si sobra algo, ahí tenemos problema con la sobreyectividad. ¿Sí? Aclarando la frase que vos dijiste recién, si el codominio son los reales y la imagen tiene algún tipo de restricción, entonces no sería sobreyectiva. ¿Sí? Ahí estamos de acuerdo con lo que vos me dijiste recién. No sé quién habló primero. ¿Sí? Ahí sí. Bueno, Profe, una pregunta. si la función... Sí. Si al principio especifica que el dominio son todos los reales, o sea, ya eso te dice que el dominio van a ser todos los reales, no hay que calcularlo. Cuando te dice el Claro, si dominio. está definido así, ya se te da el dominio. Ah, claro, está bien. Sí. Bueno, ¿qué pasa si una función es inyectiva y además es sobreyectiva? Se transforma en una biyectiva. Bien. Una función es biyectiva si, solo si, es inyectiva y sobreyectiva. La palabra biyectiva viene de dos. Entonces significa que si se cumplen las otras dos condiciones, entonces la función es biyectiva. O sea que la biyectividad es la más fácil de determinar, porque si uno ya hizo las otras dos, es solamente mirar, ¿no? Sacar una conclusión acerca de las otras dos condiciones. Y si una función es biyectiva, ¿qué pasa? ¿Qué característica tiene? Además de cumplir con estas dos. Hay una propiedad muy importante. ¿Se puede hallar la inversa o eso? Bueno, Muy bien, muy bien. Una función tiene inversa. Sí. ¿Esa es la junta de la inyectiva y la sobreyectiva? Sí, hay un apunte subido en el aula.
¿no? Que no sé, creo que equipara al, no sé si lo hizo Juan Pablo o es el video de Juan Pablo. Esto lo tienen que haber visto en la teoría. De la forma que esté dada la teoría, tiene que estar esto. Porque la teoría siempre adelanta a la práctica. Va siempre antes. Y ahí viene la parte del codominio. Cuando hacemos la inversa. Bien. Qué Juan Pablo hizo un ejemplo, me quedé, estaba anonadado. ¿Todavía lo estás pensando? Todavía estás pensando el ejemplo. Bueno, yo voy a hacer uno así les queda. No es difícil esto. Depende mucho de hasta dónde entiendan, pero no es para nada complicado. Bueno, a ver. Si una función es inyectiva y es sobreyectiva, es biyectiva. Y si es biyectiva, tiene inversa. Eso es fundamental saberlo, porque si yo quiero sacar la inversa de una función, la función sí o sí tiene que ser biyectiva. Bueno, vamos a agarrar una. A ver. Profe, ¿podés volver a Señor. explicar que justo se me trabó el video? No, se trabó todo y no escuché. Sí, lo que tengo escrito acá dije. Que una función cuando cumple la inyectividad y la sobreyectividad es biyectiva. Si cumple esas dos, automáticamente es biyectiva. Y si es biyectiva, tiene inversa. Ah, listo, gracias. Eso fue lo que dije recién, que está escrito ahí. No se ve muy bien hoy, no sé, debe ser la cantidad de gente que está acá. Pero bueno, trato de repetirlo para que ustedes lo copien. Bueno, agarremos una de la guía. A ver. Parte B, voy a agarrar una que haya que hacer todo, para que no queden dudas de esto. Porque algunas, por ejemplo, la lineal es inyectiva, es sobreyectiva, o sea, es la más linda de todas, cumple con todo. ¿Sí? A ver. Dice, analizar si las siguientes funciones son inyectivas, suryectivas y biyectivas. Restringir dominio y codominio si es necesario para que resulten funciones biyectivas. Cuando una función no cumple con la inyectividad, yo puedo hacer algo para que la función se vuelva inyectiva. Eso se llama restringir el dominio. Puedo acomodarle el dominio para que resulte inyectiva. Entonces, si no es inyectiva, restrinjo el dominio. Si no es sobreyectiva. Profe, en otras palabras sería que si no es inyectiva no tiene dominio. No, dominio tienen siempre las funciones. Si no, estamos al horno, tenemos que volver a números reales más o menos. ¿Y las qué quiere funciones decir? tienen. Restringir el dominio significa que vos lo podés acomodar, podés pensar en un dominio nuevo, donde la función resulte inyectiva. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo y por ahí te va a cerrar un poco más. Pero no que no tenga. ¿Sí? No que no tenga. Eso es otra cosa. Bien. Si no es sobreyectiva, puedo acomodar el codominio para que lo sea. O sea que la función siempre le puedo buscar la vuelta para que sea biyectiva. Algunas son buenas, algunas funciones son buenas y no hay que acomodarle nada porque cumplen con todo. Por ejemplo, las lineales. Pero otras funciones puede que tengan algún problema en alguna de las dos condiciones. Vamos a agarrar del ejercicio 1 la que tenga problemas en todos lados. Así hacemos una. ¿Podríamos hacer una racional? Porque esa creo que es la que más se me hizo difícil. La racional, en algún momento. Bueno, ¿cómo no? La I de X. Bueno, la racional, por ejemplo, es inyectiva. O sea que este punto no habría que hacerlo porque es inyectiva. Yo voy a hacer primero una que haya que cambiarle todo, ¿sí? Después, si querés, miramos la racional. Dale, sí, no hay ningún problema. Perfecto, señor. Muy bien. A ver si hay alguna que haya que cambiarle todo, porque a lo mejor no hay. Raíz de X. Y la cuadrática no es ninguna de las cosas, ¿no? Sí, la cuadrática. Creo que es la única que falla en las dos condiciones. Vamos a hacer rapidito la cuadrática y después miramos la racional que quería el otro niño. A ver, la cuadrática se llama g de x, creo, ¿no? G de x, x a la 2 menos 4. Bueno, dominio de esa función cuadrática.
Todos los reales. Bien, todos los reales. Es una cuadrática, o sea que sin dudarlo, todos los reales. Bien. La gráfica de esa función, así pensándolo muy en el aire, ¿no? Porque es una función fácil, es una función que uno debería conocer. Una parábola hacia arriba y con el vértice, digamos, en -4. Pero muy bien, qué genialidad. Me encantó, ¿eh? Una parábola cóncava hacia arriba, con el vértice en -4, ¿y las raíces cuáles son? -4. Una de las raíces. No, No, esa es la 2 ordenada. y -2. 2 y -2. Muy bien. Bien. Es más o menos así el dibujito. Bueno, pregunto. ¿Esa función es inyectiva? No, ¿A cada valor de x le corresponde uno distinto de y? No, le corresponde 2. Las cuadráticas nunca son. Bueno, pero esa justificación no es una justificación de final. Las cuadráticas no son siempre. Bien. No, o sea, a cada valor de x le corresponden 2 de y, porque como está el cuadrado puede ser tanto negativo como positivo. Bien, depende a cuáles, porque si yo te digo el 0 no le corresponden 2. Sino que a cada valor de i le corresponde al revés, al inverso. Yo le busco siempre la quinta pata del gato, pero es cierto, ¿no? Cuando uno da una definición, uno dice, no, porque a cada valor hay 2 valores de x con la misma imagen. Yo te puedo decir, bueno, no, con el 0 no pasa eso. Te pierde. Bien. Bien, entonces, no es inyectiva, de eso estamos seguros, que no es inyectiva. Si yo tengo que justificar, porque me están pidiendo, no sé, porque estoy haciendo un examen escrito o porque estoy rindiendo un final, diré, bueno, no es inyectiva porque no cumple la definición. Hay valores de x con la misma imagen. Eso no puede pasar para que la función sea inyectiva. O también puedo dar lo que se llama un contraejemplo. Contraejemplo es, yo te digo que esto no lo cumple porque te cito este ejemplo. A ver, por ejemplo, en 2 y -2 la función tiene el mismo valor de y. ¿Estamos de acuerdo o no? En 2 y en -2, ¿cuánto vale? Sí, sí, sí. Cero. Toma el mismo valor. Eso es un contraejemplo. Cuando yo demuestro con algo que es falso, que no cumple la definición. Bien. No es inyectiva. ¿Qué podemos hacer si no es inyectiva? Dijimos hace 10 minutos. Restringo el Si yo dominio. la quiero acomodar. Restringir el dominio. Bien. Restringo el dominio. ¿Qué significa restringir el dominio? Puedo tomar solo los positivos, por ejemplo. Bien. Perdón, sí. Restringir el dominio es quedarme con una parte del dominio original donde la función sí cumpla con la inyectividad. Por ejemplo, si yo a una parábola le borro la mitad, esa función cumple la definición de inyectividad. ¿Por qué? Porque le saco esa posibilidad de que para 2 valores le corresponde el mismo de y. ¿No? Entonces voy a hacer eso. Me voy a quedar con una mitad. Me puedo quedar con la mitad de la izquierda o me puedo quedar con la mitad de la derecha. La mitad que ustedes quieran, pero le saco media parábola. ¿Cuál quieren? ¿La positiva? No, la Sí, Que quede la Es positiva. complicada siempre. No, es lo mismo, ¿eh? Y ahora la función, que su dominio va a ser del 0 al infinito. O, si quieren la parte negativa, del menos infinito al 0. Ustedes deciden porque pueden ser cualquiera de las dos posibilidades. Cuando yo a la función le doy este dominio, es como que le borré toda esta parte. Y ahí la función es inyectiva. Para cada valor de x le corresponde uno único y distinto de y. Eso es restringir el dominio. No es fácil, porque en una parábola lo haré de una manera, a lo mejor en otro tipo de funciones lo haré de otra. Lo importante es quedarme con la parte de la función que no repite imágenes.
Eso para que la función sea inyectiva. Bueno, en este dominio la función es inyectiva. Profe, una consulta. Sí. Perdona, pero no sigo sin entender cómo sacan tan rápido las raíces. O sea, no sé cómo las sacan a las raíces. Sí, me pasa lo Calculá que mismo. yo hace 15 años que saco las raíces. Más o menos. Claro, pero 15 años debe porque ser. preguntaste y los chicos respondieron -2 y 2 y yo me quedé como que no Y entendí por porque las qué. raíces tenés que Yo igualar la la igual. función a 0. Tenés que igualar la función a 0. Igualás a 0, pasás el 4, después pasás la raíz y te da 2 y menos 2. Ah, listo, listo. O si no, fíjate, 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Entonces es una raíz. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Anulan la función, eso cumple las raíces. Como Listo, esta es una listo. función medianamente fácil, la puedo sacar en el aire. Si no, la igualás a 0 y ya está. No hay problema. Bien. Acomodamos el dominio. Vamos con la sobreyectividad. ¿Es sobreyectiva esta función? No. ¿Por qué no? Pues no toma Porque los de valores -4 hacia de abajo no toma valores. O sea, no. Bueno, a ver. Fíjense que el codominio no lo tenemos acá. Como no lo tenemos, cuando no me lo dan, se supone y se sobreentiende que son los reales. O sea que vamos a anotarlo eso. Codominio de F, todos los reales. Imagen. ¿Cuál es la imagen de esta -4 función? más infinito. 4 infinito. Muy bien. Del -4 al infinito. ¿Coinciden el codominio y la imagen? No coincide. No. Entonces no es sobreyectiva. Por esa razón, porque no coinciden el codominio y la imagen. O sea, si piden así Son como una distintos. explicación, puedes poner eso. Exacto, podés poner eso. Bueno, ¿cómo acomodo una función para que sea sobreyectiva? ¿Qué tengo que restringir acá, dijimos? El El codominio. codominio. Bien, el codominio. Restrinjo el codominio. ¿Qué significa restringir el codominio? Hacerlo igual a la imagen, para que sea sobreyectiva. Es decir, elimino el codominio, que eran todos los reales, y me quedo con un codominio que sea del -4 infinito, para que coincida con la imagen. Codominio de F del -4 al más infinito. Eso es restringir el codominio. Y en el gráfico que cerrarías esa media parábola, digamos, que no vaya hasta el más infinito y que corte ahí nomás en -4. Sí, o sea, no verías toda esta parte, digamos. Verías desde el -4 para arriba. Pero bueno, no te cambia Claro. demasiado porque le pongo la misma imagen que tiene la parábola completa, así que... Pero la parábola, digamos, no la modifica por más que modifique el codominio. No hay que No. modificarle nada. No, porque el codominio es en I. Entonces, como Profe. yo le pongo el mismo valor de la imagen, va a ir del 4 hacia Sí. arriba y veo la parábola completa ahí, del -4. Sí. Profe, ¿cómo No sé quedó el quién iba a codominio hablar. al final? El codominio del -4 al infinito, igual que la imagen. Bien. ¿Cómo quedó esta función acomodada entonces? ¿Qué dominio tiene? Recuerden que la acomodamos. Cero. Era del 0 al Cero, infinito, ¿no? del 0 más infinito. Y el codominio -4 más infinito. infinito. Bueno, esa función con ese dominio y con ese codominio cumple las dos cosas. Es biyectiva. Es biyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva y porque es sobreyectiva. Puede que le tenga que acomodar tanto el dominio como el codominio, o puede que tenga que acomodar una sola cosa, o puede que no tenga que acomodar nada. Eso dependerá de la función. Bueno, si es biyectiva, ¿qué pasaba? Tiene inversa. Tiene inversa. Puedo calcular la inversa. ¿Qué es una función inversa de otra? Lo contrario. Es como que la imagen de una es el dominio de otra y viceversa, ¿no? Bien. Bien. Lo contrario no. Ojo con lo contrario, porque lo contrario es con el signo opuesto. Y la inversa no es eso, ¿no?
Acuérdense que en matemática cuando uno habla de inversa, de opuesto, son todos términos distintos. A ver, la inversa cumple esto. Si yo tengo una función... Sería como el espejo. Bien, eso gráficamente, ¿no? Si yo tengo una función que va de A en B, su inversa va de B en A. Eso significa que si esta tiene un dominio A y tiene un codominio B, esta tiene invertido esos conjuntos. Por eso se llaman inversas. No porque yo vea la fórmula y diga, ah, tiene el signo cambiado. Eso no es inversa. ¿Y eso es un -1 arriba de la función? Porque así se escribe la función inversa. Ah, F a la ok. -1. Ese es el nombre Sí. que se le da. Sí. Bueno, ¿y cómo se saca la inversa? ¿Saben sacarla? Por ejemplo, de esta función que tenemos acá. Se despeja en medio Igual, a X. bien, tengo que despejar X. Eso es lo primero que tengo que hacer. Despejo X. ¿Cómo despejo X de esta fórmula que tenemos acá? Paso el 4 como positivo y el exponente 2 lo paso como raíz. Paso el 4 positivo, eso está bien, y paso la raíz. ¿Y del otro lado qué queda? X. ¿X sola? Sí. No queda Sí. X sola. ¿Por qué no? elevado. el exponente. Claro, le sacás la raíz. Sí, el exponente ya lo pasé como raíz. Pero de este Queda lado, ¿qué módulo de queda? X. ¿La X sola? Módulo queda. Ah, módulo de X. Ah, módulo. No se olviden el módulo. Módulo de X. ¿Me puede explicar por qué? Siempre, lo expliqué en la primera clase. Siempre que tengo una potencia par, cuando pasa hacia el otro lado, de este lado queda el ya me acordé. módulo. Sí, perdón, disculpa. No, no hay problema. Tampoco para pedir disculpas. Tampoco para pedir disculpas. Me cae re bien esta profesora. ¿Cuántas soluciones tiene esto entonces? 2. Dos. Una positiva y una negativa. Bien, una positiva, que es x igual a la raíz de i más 4, y la otra negativa, menos la raíz de i más 4. Una vez que despejé la x, ¿qué más tengo que hacer para sacar la inversa? Una pregunta, profesor, ¿qué es? Entonces se leo todo y volvió a entrar ahora. No escuché nada, se cortó absolutamente todo lo que dijiste. No, que de qué era, porque se me salió y justo recién ahora volví a entrar. Estoy haciendo el ejercicio de la parte B, el ejercicio 1, la función g de x. Función inversa. No sé si esa era tu pregunta, pero bueno, se escuchó todo cortado. Bueno, decíamos, ¿qué hago una vez que despejé la x? ¿Cuál es el segundo paso? Averiguar Y. Y pero y es esta. Que tengo acá arriba. Bien, exactamente. Cambiar las variables, se llama eso. Cambio variables. Donde hay una X pongo una Y, donde hay una Y pongo una X. O sea que una me queda Y igual raíz de X más 4 y la otra me queda Y igual menos raíz de X más 4. Pregunto, ¿cuántas inversas puede tener una función? Porque por ahí en alguna teoría se los dijeron. 4. ¿4 tiene? Y pero esta tiene 2 acá. ¿Cómo hacemos para buscar? O sea, No, no depende tiene de la 4. cantidad de soluciones que tenga la original, ¿no? No. La función inversa es única. Una función no puede tener más de una inversa. O sea que acá estamos al horno, tenemos que decidir. Porque no puede tener 2. Yo acá llegué a 2. Siempre positivo. Ahora vemos cómo elegimos, pero no puede tener más de una. No puede tener más de una inversa.
Bueno, a ver, los voy a ayudar a decidir. La Petit función que Marie de teníamos. La función que teníamos tenía un dominio del 0 al infinito y un codominio del -4 al infinito. ¿Estamos de acuerdo? La que acomodamos. ¿Qué va a pasar con la inversa? ¿Qué dominio va a tener la inversa? ¿Se acuerdan que dijimos que tienen cambiados, no? El dominio y la imagen. -4 más Menos infinito. 4 más. Del Más -4 al infinito y infinito de 0 más infinito. y del 0 al más infinito. Pregunto, ¿cuál de estas dos que yo obtuve acá tiene una imagen que va del 0 al infinito? La primera, ¿Por qué? no sé cómo explicarlo, pero Porque tiene un signo positivo delante, ¿no? O sea, si fuera la otra. Claro, tiene ahí signo está. positivo adelante, o sea que vos le des el valor que le des a la X, siempre te va a devolver un valor positivo. En cambio esta, siempre te devuelve valores negativos. Por lo tanto, la imagen no está del 0 al infinito. Eso es lo que me va a permitir elegir entre esas dos. ¿Con cuál me quedo? Y con la que tenga esta imagen. Así que la inversa, ¿cuál es en ese caso? G a la -1, raíz cuadrada de x más 4. Si yo hubiera tomado el otro, o sea, la otra mitad de la parábola, Bien. hubiera sido la de abajo. Bien, si hubiese tomado la otra mitad de la parábola, hubiese quedado la otra función, ¿no? Elegir. Sí. Te hubieses elegido la otra, digamos, porque te queda distinta la imagen acá. Buena observación. Bueno, a veces no tengo que ¿Podrías decidir. explicar otra vez lo que escribiste ahí en las Gs? En la G, G a la -1 es la función esta. Raíz cuadrada de x más 4. A ver, esto ya lo habíamos puesto antes. Profe, Esto perdón sí. que te interrumpa, pero se achicó tu imagen por el internet, si no me equivoco. Sí, porque dice que tenés mal internet. Se dice el ancho de banda de la red de habla Zoom 8 es muy bajo. Ah, no, yo lo veo bien acá en mi pantalla, ¿eh? No sé qué ven ustedes. Claro, pero si tiene... Tiene un cuadro Ah. alrededor negro. Si el ancho Ah. de la banda es bajo, no puede hacer nada. ¿Y eso por qué? ¿Por qué así me escracharon con un cuadro negro? No me gusta eso. Porque tenés internet malo. No por la conexión, ¿Yo? porque está en rojo conexión este a internet. Mal la fiber. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, de a ratos puede ser, sí, obvio. A todos Sí, nos aparece, pasa. aparece en tu linita en rojo. ¡Ah! ¡Qué horror! Igual se escucha Es bien. internet. A ver, internet. Ponete las pilas, internet. Bueno, te decía, no sé quién era. A ver, María Luz. Esta es la definición de la función que escribimos antes. Esta es la inversa, que tiene el codominio y la imagen cambiados, dijimos. De ahí lo saqué, invertidos. El dominio de este es el codominio de la inversa y el codominio de acá es el dominio de la inversa. Ah, ahora sí, ahora sí. Y esta que escribí acá es la inversa. Profe, ¿cómo era lo que habías puesto? Sí, decime. ¿Cómo habías puesto del ejemplo de inversa? Era A más B y la inversa es F elevado a la -1, B menos A. No, es una flechita. O sea, la función Ah. f va de A en B y la otra va de B en A. Es una flechita, no un menos. Ok, ok. Bien. Bueno, acá tienen un ejemplo completo de cómo sacar la inversa y cómo acomodar dominio y codominio cuando hace falta. ¿No? No va a pasar en todas las funciones, pero bueno, en esta en particular yo por eso a propósito quería agarrar una donde hubiera que hacer las dos cosas, para que a ustedes les quede el ejemplo de la restricción tanto del dominio como del codominio. Para hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Ah, le debo la racional a... No sé quién había preguntado de la racional. Igual, profe, disculpame, no entendí bien la elección del dominio de la inversa. Se invierten los dominios de la función normal y queda eso. Claro, como vos sabés que el dominio y la imagen de la función original con respecto a la inversa están invertidos, la inversa que vos des como resultado tiene que tener como dominio el codominio de la función g.
y como imagen este. Entonces, como la imagen es del 0 al infinito, eso me ayuda a decidirme por una de esas dos posibilidades. De esas dos opciones, la que tiene imagen del 0 al infinito es la raíz positiva. Por eso me quedo con esa y no con la otra. Ah, pensé que me hablaban a mí, pero no. Escucho una música, no sé qué escucho. Mateo baila, así que Están de fiesta, están de fiesta. Vamos a hacer. Bien. Bueno. ¿Y eso, profe, queda ahí? ¿Ya está? Esa es la inversa, ahí terminó. Sí, no hay que hacer más nada con esto. Profe, discúlpame que te moleste. ¿Hasta qué punto de la guía podemos hacer con todo lo que nos explicaste? El 1 y el 2 de la parte B. Ejercicio 1 y ejercicio 2. El ejercicio 1 son un montón de funciones. Son unas cuantas. Listo, genial. Ahí volviste a estar en grande. Muy bien. Para mí los perros que andan acá dando vueltas Estás en amarillo igual, no llevan estás el en wifi. verde. Me llevan el wifi todos los perros estos que están acá adelante. No paran de torear. Yo te veo bien igual. Sí, no, Ese es igual un el piropo. internet vieron que. Justo, mirá. Igual, Qué profe, genio, a siempre, esta se hora. te vio siempre con buena, así, con buena calidad, pero se achicó por el wifi nomás, se achicó la imagen. Sí, puede ser, puede ser. Nunca me lo habían dicho, capaz que ya se había achicado alguna vez y nunca había prestado atención. Yo lo veo siempre igual acá, pero entiendo que ustedes lo vean distinto. Claro, pero no Bueno. puedo hacer nada si es por internet. Hagamos la racional, rapidito. Y de x es igual a x menos 1 sobre x más 2. Se me achicó de nuevo. Esa es inyectiva. Esa es inyectiva. Así que la primera condición no necesito cambiarle nada, porque no es una función siempre creciente o siempre decreciente. Habría que dibujarla, la pueden hacer a mano o la pueden hacer con algún graficador. Pero lo importante es que es inyectiva. Se te achicó de nuevo, profe. Ahí se volvió a agrandar. Profe, ¿cómo te das cuenta que es inyectiva? Yo no lo puedo solucionar, porque... Pero bueno, gracias por avisarme. Ahí está Mati queriendo entrar de nuevo. Porque dijimos que las funciones que eran siempre crecientes o siempre decrecientes eran inyectivas. Y esta, si vos la dibujás, te vas a dar cuenta que es una función que tiene siempre, o sea, o siempre crece o siempre decrece. De esa manera nos damos cuenta. O sea, profe, ese dato te puede ayudar para saber si es Gráficamente, de otra inyectiva forma no. sin graficar. Sí, claro, claro. Ah, josh. Esto, por eso lo dije hoy. Exactamente. Bueno. ¿Cuál es la imagen de esta función? Ya si me dicen la imagen, a esta hora del día, de una función racional, y sin mirar el gráfico, mirá, no sé qué puede pasar. Son los reales menos el Todos 0. los reales menos 1. Los reales Menos el menos 2. Menos el 1. Ese es el dominio. Menos Los el reales uno y el menos el menos menos 2. Menos el 0. Menos el menos 2 porque menos 2 más 2, 0, ¿no? Bueno, ¿qué quieren también? ¿Que haga un sorteo? ¿Les doy un premio al que gana? Sí, Háblenme en empezamos serio, a ver, ¿cuál? Me tiraron 0, 1, menos 2. ¿Alguno la va a pegar? Todos los reales dos, menos porque no menos puede dos. ser cero O sea, que en la no parte de debe abajo. ser cero. Medio. Bueno, parte pero de la parte de abajo no puede... La parte de abajo no puede ser 0 para el dominio. Yo estoy preguntando de la imagen acá. El que me dijo la parte de abajo no puede ser 0. Perdón, entonces. Me pifé. No, no importa. No me pidan perdón por decir las cosas mal. Por favor, se las pido. No, pero yo lo expliqué. No hay forma analítica. Tenés que ser muy astutos para poder sacar la imagen. Y tenés que tener ganas de hacerlo. En este caso, Sí, ninguno por tiene. supuesto. Las ganas son fundamentales acá. ¿Qué sería la constante que está delante de ambas x divididas? La imagen de una función racional son los reales menos quién. Porque eso es un dato importante. La asíntota horizontal, salvo que la función tenga algún punto de discontinuidad que no Y es el acá caso. yo te quería hacer una pregunta justo, por eso es que dije eso. Pero yo había visto un método que yo lo apliqué en uno de los ejercicios, pero no me funcionó, entonces no entiendo. Pasa que es muy conveniente, entonces quiero ver cómo se usa.
Era Bien. básicamente, en algunos casos, dividir, dependiendo de los exponentes del numerador, de la x del numerador y de la x del denominador, tenías que dividir eso. O si eran, por ejemplo, el exponente de la x del numerador era mayor que el de cos, era 0, la asíntota horizontal, o otra no existía, o algo así era. Pero no entendí bien cómo se usaba. Ese es un procedimiento válido. Tiene que ser una función racional con un polinomio arriba y un polinomio abajo. Eso sí, para poder aplicar ese procedimiento que vos me estás contando, acá podría ser, por ejemplo, porque arriba tenés un polinomio de grado 1 y abajo también. Esa regla creo que yo la mencioné cuando sacamos las asíntotas en una de las primeras clases. Si el grado del polinomio que está arriba es mayor que el grado del polinomio de abajo, no hay asíntota horizontal. Si el grado el de arriba es más chico que el grado del de abajo, la asíntota horizontal es i igual a 0. Y si los grados son iguales, se puede hacer esto que vos mencionabas de dividir, o también lo que puedo hacer es coeficiente principal de arriba dividido coeficiente principal de abajo. Eso me da la asíntota. O sea que, ¿cuál es la asíntota horizontal en ese ejemplo? Un medio. 1. 1. Todos los reales menos 1. Coeficiente principal de x 1 y coeficiente principal de x 1. 1 dividido 1. 1 y 1. Los dos son 1. Entonces 1 dividido 1 me queda la asíntota horizontal en 1. Eso cuando tienen el mismo grado. Por lo tanto, ¿cuál es la imagen? ¿Los reales menos quién? 1. 1. Muy bien. Reales menos el 1, porque la asíntota horizontal obviamente es un valor de i que la función no alcanza. Profe, pero para sacar la imagen primero no tenés que hacer el dominio. No, son cosas distintas la imagen del dominio. Se puede sacar, o sea, el dominio se saca primero de todas las funciones, pero bueno, son cosas distintas. El dominio apunta a valores de x y la imagen apunta a valores de y. Son totalmente independientes una de la otra. Ah, listo, listo. Muchas gracias. Bueno, la imagen son los reales menos el 1. Si el codominio son los reales, ¿qué pasa con esta función? ¿Es sobreyectiva o no? ¿Sí? ¿Te molesta repetir rápido cómo hiciste la asíntota? No, no me molesta para nada. Tengo la duda y otro chico lo acaba de preguntar en el chat. Bien. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, no hay asíntota horizontal. Si es al revés, o sea, si el grado del denominador es más alto que el del numerador, la asíntota horizontal es la recta i igual a 0. Perdón, ¿puede ser que si el exponente de arriba es 1 más que el de abajo, tenga asíntota oblicua o no? Sí, puede ser, pero ustedes sacan la guía, no tienen para sacar asíntotas oblicuas. Ese es otro tipo de asíntota. Acá estamos con las verticales y las horizontales. Perdón, dijiste que la Bien, bien. asíntota horizontal es igual a i y me perdí. Igual a 0. ¿En esta o en la que acabo de definir recién? La que acabas de definir. I igual a 0. Y si los grados son iguales, como en este caso, la asíntota es coeficiente principal del numerador dividido coeficiente principal del denominador. Pero eso sería un menos un medio. Ah, no. Profe, ¿Cuál es el que está adelante? La X. Eso es términos independientes. profe, y si siempre son el coeficiente principal del numerador y el coeficiente principal del denominador, siempre te va a dar 1, ¿o no? No, si yo acá adelante le pongo un 3, sonaste. 3x menos 1 arriba. Ahí no es 1 el coeficiente principal. Profe, discúlpame, el grado de abajo, si era menor, daba y igual a 0. No, si el grado del de arriba es menor, daba i igual a 0. Si el grado del de arriba es mayor, no tiene. Si el de grado de si el de mayor grado está abajo, es i igual a 0. Bien. Bueno,
¿Es sobreyectiva esta función? No. No, no tiene el mismo codominio que imagen. No es sobreyectiva. Entonces ahora tenés que restringir el codominio. Bueno, restringo el codominio. Ahora restringimos el dominio como si fuésemos ingenieros, profesor. Y claro, ahora sí, porque ahora... Por supuesto, después que uno aprende ya está. Embala. Restringe cualquier cosa, van a ver. De acá cuando lleguen al final de la materia... Sí, a veces le decía a cualquiera, te dice, no, pase, pase. Yo restringo codominio. Obvio, ni hablar. No sabés cómo restringo el codominio. Bueno, ¿qué codominio le ponemos acá entonces? Para que sea sobreyectiva. Tenés que poner reales menos 1. Exactamente. Reales menos el 1. Muy bien. ¿Se entendió? Parece. Poneme un 10, profe. Está pidiendo mucho vos. No sé si habremos puesto algún 10, mirá, en los finales todavía. Alguno por ahí sí. Nosotros vamos por el 10, profe. Bueno, muy bien. Parece bárbaro. Menos 10. Con el 0 adelante. El 0 del otro lado. La inversa. Bueno, Menos saquemos 10. la inversa. ¿Cómo quedó la función entonces? A ver, la función quedó con el dominio que tiene, porque no le acomodamos nunca el dominio ya que era inyectiva. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Los reales menos quién? El 2. El 1. Los 2. 2. ¿Y el codominio? Reales menos el 1. Profe, ¿por qué menos 2? Es igual que el anterior, anula el denominador. Hace 0 la parte de abajo el menos 2. Ah, y en una listo. función racional eso no puede pasar. Listo, listo. Bueno, la función era igual, repítanme la función, a ver, esperen que la voy a buscar acá. La X tengo acá. menos 1 sobre X más 2. X menos 1 sobre X más 2. Bien. Bueno, nos falta sacar la inversa ahora. Sacar la inversa de esta es un poquito más difícil porque la fórmula de la función es más complicada. En la cuadrática pasamos el número, pasamos la raíz y ahí se terminó. Pero de esta es un poco más compleja. ¿Cómo despejamos acá para sacar la inversa? Acuérdense que tengo que despejar la X. Tenés que multiplicar X más 2 por Y. Bueno, paso el X más 2 para acá. Está dividiendo, lo paso multiplicando. Después, aplico distributiva. X por Y más 2 por Y. Distribuyo. Como la X me quedó de este lado, pero también me quedó de este lado, voy a juntar de un lado de la igualdad los que tengan X y del otro lado los que no tengan X, como uno hace habitualmente con las ecuaciones. Entonces me queda menos X es igual a menos 1 menos 2Y. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. Del lado izquierdo voy a sacar factor común X. ¿Para qué saco el factor común X? Porque necesito que la X me quede una sola vez para poder despejarla. Mientras que esté 2 veces no lo voy a poder hacer. ¿Cómo me queda el factor común acá? Y menos menos 1. uno. Y menos 1. Bien, Y menos 1, Y menos 1, como más les guste. Del otro lado, igual. Bueno, ¿y ahora cómo termino ahí de despejar? Qué bien, multiplicando. Pasar dividiendo, perdón. Paso dividiendo. El Y menos 1. ¿Qué tenía que hacer ahora, una vez que despejaba la X? Es igual. Cambiar. ¿Cómo se puede decir? Ah, no, mentira, Ojo que mentira. hay restas. No hay más. Bien.
Bueno, hago el cambio de letra y obtengo la inversa. ¿Se acuerdan que una vez que despejaba la X tenía que cambiar? ¿Se acuerdan? Lo hicimos en el anterior. Y es igual a -1. Lo voy a escribir más acá porque les da justo la luz. Y es igual a -1 menos 2x sobre x menos 1. Esa es la inversa. Me reperdí. ¿En el último paso? Sí. ¿Cómo Donde no? había X puse una Y y donde había Y puse una X. Yo me perdí donde empezaste. Cambio de variable. Ahí, no, claro, no, se veía mal por el pizarrón, por eso. Bueno. La inversa entonces es -1 menos 2x dividido x menos 1. Igual yo todavía no entendí muy bien para qué sacaste el dominio y lo corregiste el codominio, no me acuerdo cómo era, rectificarlo, no me acuerdo. Porque para que una función tenga inversa, la función tiene que ser biyectiva. Ok, pero entonces eso si no es biyectiva, hay que acomodarla antes de sacar la inversa, para que lo sea. O sea, vos este despeje lo podés hacer igual. Sí, te escucho porque te estoy cortando y no te escucho nada. Decime tranqui. Pero, ¿lo usamos en algún momento eso para hacer la función? Porque vos la función esa en ningún momento aplicaste el codominio corregido ese para hacer la función inversa. No. Donde vos lo utilizás es precisamente cuando vos obtenés más de una función acá, como nos pasó hoy, y tenés que decidir con cuál te quedás, debido a que la inversa tiene que ser una sola. Cuando vos obtenés una sola función, es simplemente para asegurarte de que sea biyectiva, porque las funciones que no son biyectivas, aunque vos puedas hacer este despeje, no tienen inversa. Ese es el problema. Vos el despeje lo podés hacer igual. El problema es que esa función que vos obtengas no es inversa de la otra, precisamente porque la función original no es biyectiva. Entonces, vos tenés que asegurarte, antes de hacer el despeje para hallar la inversa, de que esa función cumple las condiciones de biyectividad. Por eso todo ese acomodamiento previo. Si no, no puedo decir que esta es la inversa. Ese es el problema. Es una función que yo obtuve despejando de la otra, pero no va a ser la inversa si la función original no es biyectiva. Por eso sí o sí hay que preparar la función original para que tenga inversa. Esa es la cuestión. Después que vos el codominio lo uses o no, lo vas a usar acá cuando tengas que hacer alguna decisión acerca de qué función inversa elegís. Si no, no. Sí, no sé quién iba a preguntar algo. No, una pregunta. Me perdí en el paso, el segundo paso, que se ve acá escrito, en el que estaba XY. Se reemplazaba XY más 2Y, ahí me perdí. Sí, acá acá hice distributiva. Sí. Para llegar a esto. Y acá hice factor común X. El factor común, vos lo escribís afuera y le sacás a cada término. Ah, está bien. Entonces te queda. Sí. ¿Sí? Ahora sí. Factor común X es. Sí, ahora sí. Bueno, y ahí tenemos la inversa. O sea, en esta hay que renegar un poquito más para llegar a la inversa, pero de todas formas no es imposible, no es de las más difíciles igual. Ah, pensé que alguien iba a hablar. Sí, yo me perdí en el momento que hiciste, que igualaste, que hiciste XY igual a X, y, no, perdón, XY menos X igual a -1 menos, lo que está ahí arriba, no se ve. Arriba. Lo que estaba multiplicando lo pasó dividiendo. Ah, claro. Pensé que eran igual. Lo que está abajo, creo que era lo que estaba dividiendo, lo pasamos multiplicando, eso hicimos, que era el X más 2. Estaba dividiendo de un lado y lo pasamos multiplicando para el otro. Y acá lo mismo. Lo que está multiplicando lo pasamos dividiendo para allá. Ahí en el paso final. Bien. Bueno, con todo esto que vimos hoy, deberían completar antes de la próxima clase, que no va a ser mañana, sino que va a ser el próximo, nos vamos a volver a ver nosotros, el próximo martes, a los que tengan clase mañana, no sé si alguno tiene el jueves, pero me parece que ustedes tienen todos mañana.
y no van a tener. Habría que completar de la guía todo el ejercicio 1 y todo el ejercicio 2 de la parte B. Además de la parte 1, ¿no? Que ya debería, de la parte A, que ya debería estar completo. Además de todo eso, lo ideal sería que puedan trabajar con los ejercicios de función inversa, que son los que vimos hoy. ¿Sí? Bien. Bueno, esto lo voy a aclarar para la próxima clase. Esto que estamos haciendo nosotros acá es una clase educativa. Todo lo que ustedes vayan a preguntar en el chat debería hacer alusión a los ejercicios que estamos haciendo. Si ustedes tienen algo que hablar de otra índole, tienen un grupo de WhatsApp, comuníquense por otro medio, porque la verdad que hay gente que está leyendo el chat para poder seguir qué es lo que preguntan. Si ustedes se ponen a hablar de otras cuestiones en el medio, eso se hace más difícil. El chat está activado precisamente porque hay gente que no tiene cámara para que puedan hacer preguntas. Preguntas de esto. Si quieren hablar de otra cosa, lo ideal sería que busquen otro medio. ¿Sí? Porque complican a los demás, nada más. Entiendo que es el único lugar donde se ven, pero bueno, traten de hacerlo en otro lado. Hay gente desde hoy hablando de cualquier cosa y obviamente para mí que tengo que leer lo que me preguntan se complica. Así que bueno, les agradezco si lo hacen en otro lado. Las guías no se entregan, ¿no? Las guías no se entregan, lo único que se entregan son las actividades obligatorias. En este momento está visible una lección que hay para hacer que es obligatoria, lección de la unidad número 1. ¿Sí? Bien. Bueno. Nos vemos entonces la semana que viene. Traten de hacer esos ejercicios y cualquier duda nos van preguntando en el chat, ya que no van a tener otra práctica. La lección no tiene fecha de cierre, la lección va a estar abierta hasta la fecha del parcial. Así que háganla tranquilos, cuando puedan, ¿sí? Me preguntan ahí de la fecha. Tiene una cosa de 3 intentos, ¿no? Sí, creo que tiene 3 intentos, pero tienen hasta el parcial para hacerla. Así que no se apuren. ¿Tiene tiempo límite? Porque no especifica. Tampoco. No tiene tiempo límite, no. Y con lo que ya dimos, ya dimos suficiente como para poder hacerla, ¿no? Mira, tendrías que completar. ¡Hola, Romeo! Sí, hola. Tendrías que completar. Yo les aconsejo que terminen la guía 1, que esperen a terminar esta guía 1 y después la hagan. ¿Sí? Está bien. Esperen, no se apuren porque total va a estar abierta. Esperen a terminar esto. Hacer preguntas sobre esto. Igual lo último de la lección creo que es esto que vimos hoy. Biyectiva, porque ya puede ser. Me parece que creo que sí, yo creo lo mismo. Si no recuerdo mal, creo que lo último es esto. Pero por las dudas, esperen a terminar la guía 1 y después la hacen. ¿Sí? Bien. Listo, bueno, profe. chicos, buen feriado y nos vemos la semana que viene. Dale, Estén profe, bien. igualmente. Profe, chao. Gracias. Chao. Chao, profe. Sé feliz, como decía. Profe, ¿le habían dicho que se parece Ay, a la Sole Dios. Pastoretti? A mí, o sea, alguna vez me lo dijeron, vos sabés, pero cuando me veas personalmente creo que no, ¿eh? Me parece que es la virtualidad. Canto igual, ¿eh? Canto igual de bien. No lo voy a hacer acá en vivo, pero canto igual de bien que la Sole. Hay que ver, Bueno, nos hay vemos. que ver. Es una mentirosa. Y bueno, Mentira, mira, es si no nos mentira. reímos a esta hora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Ailén? Vos no me deschavé que me conocés. No, por eso que digo. No le mientan a los chicos. Y bueno, viste, ellos me dijeron y bueno, yo dije, nada más. Bueno, nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Adiós, adiós, adiós.